tenemos gente internacional aquí. Alejandro, ¿tienes casa llena? Sí, me di cuenta. Tienes casa llena. Hoy llegas a Sudamérica, a todo Puerto Rico y a donde tú quieras. Todo eso, wow. Sí, a todos, a todos. Nosotros somos internacionales. No me di cuenta, me di cuenta. Pues, Mercy, ¿nos avisas, por favor? Ya. Ok, muy buenos días a todos. Yo soy la profesora Mirnali Torres, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Hoy el Rancho Vaquero se viste de gala porque tenemos al profesor Alejandro Escobar Nieves. Alejandro es profesor, el director de la biblioteca de la Universidad del Sagrado Corazón. Es un bibliotecario destacadísimo y también es mi vecino. Era. Bueno, pero yo todavía no he terminado de irme de allí, así que todavía somos vecinos. Esta conferencia, yo les tengo que decir que llevamos 2 años tratando de tenerla en Bayamón, tratamos presencial, no se podía, no se notaba, hasta que llegamos a este momento de la virtualidad y gracias a ese factor, por fin Alejandro llega a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón a ofrecernos esta conferencia que es deliciosa, es magnífica. A mí siempre me fascinó y siempre quise que mi población también la tuviera y tuviera el placer de escuchar al profesor Alejandro hablándonos de este tema tan delicado y tan importante en estos días, que son las noticias falsas. Las noticias falsas, pues, influyen en las decisiones de todo. Toda la información influye en las decisiones que tomamos en nuestra vida y las noticias falsas, como información malintencionada, también influye. Estamos muy honrados de que Alejandro nos acompañe en la mañana de hoy. Te agradecemos el tiempo y la disposición. Sabemos que ser director es un puesto que demanda mucho tiempo. Y de nuevo, te agradecemos el que estés aquí. La doctora Mercy va a presentar a nuestro conferenciante de lujo. Ella lo conoce bien. Sí, ella es la que va a hacer la presentación y estará con ustedes en este Biblioviernes. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias a la profesora Mirnali Torres, ¿verdad? Sin duda ella estaba detrás de que se diera esta actividad hace años, porque reconocemos, ¿verdad?, esa importancia. Y justo ayer, como es la vida, yo estaba dando una ponencia en una conferencia en la UNAM sobre las bibliotecas 4.0. Y entre las características de lo que debe ser la biblioteca 4.0, dentro de lo que es ahora la nueva cuarta revolución industrial, es que nosotros preparemos a nuestra comunidad para que sean buenos ciudadanos digitales. Así que entra todo esto de la ciberseguridad, de la identidad profesional en las redes, de la identificación de las noticias falsas. Así que con esta actividad nosotros cerramos, ¿verdad?, con bombos y platillos, porque yo soy creyente de que uno habla de lo que uno hace. Así que me honra que yo haya podido hablar de algo que nosotros estamos haciendo aquí en la Biblioteca Vaquera. Hoy nos visita el profesor Alejandro José Escobar Nieves. Alejandro tiene un bachillerato en justicia criminal de la Universidad Interamericana, graduado con honores. Tiene una maestría en ciencias de la información y está en la fase final, ¿verdad?, de su certificado en administración de bibliotecas, que ya le queda bien poquito por terminar, cuestión de que le eche un poquito de ganas. Y pues para echarle ganas está ahora también dirigiendo la biblioteca de la Universidad del Sagrado Corazón. Alejandro comenzó como bibliotecario auxiliar en el 2013 en la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana
a la misma vez que hacía sus estudios de maestría en ciencias de la información, así que él pudo tener un laboratorio vivo y aprender a la misma vez que estaba estudiando. Así que hoy Alejandro nos va a hablar de aprender a detectar los fake news. Así que le dejamos, profesor Escobar. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Más que encantado de estar en este Biblio Viernes Vaquero. ¿Ok? No es que haya sido difícil poder aceptar, porque pues cuando la doctora Delgado me solicitó junto a la profesora Mirnali, que diera este taller, pues no era muy fácil decir que no, vamos a decirlo así. Sin embargo, como dice Mirnali, llevaba un tiempito y pues por todos los trajines de la pandemia, me van a disculpar, se me acaba de caer el audífono, por todos los trajines, disculpen un segundo, por todos los trajines de la pandemia, pues se nos dio el taller hoy por fin, ¿verdad? Y me disculpen, problemas técnicos, me estoy poniendo un audífono que acaban de arreglar mi computadora y está en una posición que el audífono queda bien bajito y tengo que arreglar eso. Nada, estamos aquí. Y por fin se nos dio. Este taller yo lo comencé a dar en el 2017 y antes de comenzar tengo que reconocer, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Okay. La presentación todavía no está en modo... esa la ponemos ahora. Esa la ponemos ahora. Es que tuve que usarla en Google Drive porque tuve un problemita con... La computadora está problemática hoy. Llevo un tiempo problemática. Ok. Ahora sí. Pues comencé en el 2017 a dar este taller y tengo que reconocer al licenciado Félix Velázquez, miembro de la Facultad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Bayamón, quien se metió en este revolú conmigo, como digo yo, de dar un taller de fake news a la comunidad, a los estudiantes y a todas las personas, porque entendemos que este tema es un tema neurálgico en el desarrollo de las competencias de información. Me gusta decirle a todo el mundo, ¿qué hace un bibliotecario dando un taller de fake news? Yo no tengo preparación en periodismo, no estudié comunicaciones, sí estudié bibliotecología, que está ligado a las ciencias de la información. Sin embargo, nosotros como bibliotecarios tenemos la responsabilidad de desarrollar las competencias de la información, ¿verdad? Y hacer que los estudiantes aprendan a valorar la información y trabajen en diversos temas. Para que usted tenga una idea, este taller ahora mismo forma parte del ofrecimiento que se da en varios cursos introductorios en Sagrado. Y lo empezamos a pilotear este semestre. ¿Por qué? Porque uno de los cursos que toman los estudiantes, en donde ellos empiezan a desarrollar sus destrezas de investigación, tienen que trabajar el tema de la posverdad y el tema de la evaluación de fuentes de información. Y nos dimos cuenta que a través de los fake news podemos trabajar ese tema de una manera que genera un interés del estudiante de querer evaluar fuentes de información, y utilizamos como gancho para entonces introducirlo a lo que es búsqueda de información académica y búsqueda de información de los recursos de la biblioteca o de otras áreas. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, agradecido por las más de 100 personas que están conectadas, más que agradecido por los colegas de la Inter que están por ahí conectados, los colegas de la Geméndez, los colegas de Centro y Suramérica, más que agradecido. Espero poder llenar sus expectativas hoy. El día de hoy vamos a comprender la diferencia entre las noticias falsas y las noticias reales. Vamos a distinguir los diferentes tipos de noticias. Vamos a conocer razones y eventos que provocaron el surgimiento de noticias falsas. Vamos a reconocer las consecuencias del uso de información falsa en el proceso de investigación y la toma de decisiones, y vamos a conocer y aplicar algunas técnicas para detectar noticias falsas. No hay que ser un experto o experta, es súper sencillo, pero es bueno que hablemos del tema. Es bueno que hablemos del tema porque hoy en día se habla mucho de la cantidad abrumadora de información a la que tenemos acceso. Y para que usted tenga una idea, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, ya se está hablando que en este año se están consumiendo 190 exabytes de información.
¿Usted sabe cuánto es un exabyte? Para que usted tenga una idea, un exabyte son 1.000.000 de terabytes. Y para ponerlo en mejor contexto, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, en todas las universidades, cuando los estudiantes llegan, les dan una cuenta de Office que tiene 1 terabyte de memoria en la nube para que ellos guarden todo. Y ellos nunca lo llenan. Es más, no llegan ni a la mitad. Y se está hablando que se están manejando sobre 190 exabytes. Son 190 millones de terabytes. ¿Verdad? Otro elemento bien importante es que la información está en todas partes. ¿Cuántos aquí? Me imagino, aquí más de la mitad de los que estamos, tenemos a la mano nuestro reloj. Un reloj inteligente. Tenemos a la mano un celular con acceso a la web. Tenemos a la mano la computadora, la laptop, el iPad. Yo aquí en mi oficina ahora mismo tengo 2 computadoras, un teléfono inteligente, un reloj inteligente y un iPad. O sea, el internet está en todas partes. Y cuando nos montamos en nuestro carro, enlazamos nuestro celular al automóvil. Así que vivimos en la era del internet de las cosas. Cuando yo comencé a dar este taller hace 4 años atrás, hablábamos de que el internet de las cosas estaba en un surgimiento. Ahora vivimos en el internet de las cosas. Yo puedo agarrar mi celular y prender el aire en casa. Y ahora Mercy, yo sé que me va a decir en algún momento que porque no lo he programado, pero yo puedo agarrar mi celular y prender el aire de mi casa. Muchos de ustedes pueden agarrar su celular y ver cuál es el consumo de energía eléctrica que hay en su casa ahora mismo. Otros pueden agarrar su teléfono y prender las luces de la casa. Otros agarran su teléfono o desde su computadora pueden ver lo que está sucediendo en su casa en este momento. Y sin contar la cantidad de notificaciones que nos llegan de los medios de comunicación. Así que hay una necesidad de desarrollar a nuestros estudiantes lo que se conoce en inglés como los News Literacy, que no es otra cosa, dice el Stony Brook Center for News Literacy, que es la capacidad de usar habilidades de pensamiento crítico para juzgar la confiabilidad y credibilidad de los reportes de noticias, ya sea que vienen a través de la prensa, la televisión o el internet. ¿Ok? Así que tenemos que partir de esa premisa. Antes de hablar de noticias, tenemos que entender que tenemos un bombardeo mediático, que hay información en todas partes. En mis tiempos de estudiante, no voy a decir mi edad, y en los tiempos de muchos que estamos aquí hoy, no era así. Uno tenía que llegar a la biblioteca, uno tenía que esperar a que dieran el noticiario, uno tenía que escuchar una emisora todo el tiempo de noticias para estar enterado de todo lo que pasaba, esperar el periódico por la mañana. Hoy no. Hoy simplemente... Alguien por ahí se quedó... Ok. Hoy simplemente tenemos al alcance de nuestra muñeca o al alcance de nuestra mano todo lo que está pasando en el mundo. Así que es bien importante desarrollar las competencias de información, pero en este caso, las competencias, la literacia en noticias o los news literacy. Ahora bien, tenemos que definir qué es una noticia, ¿verdad? Primero, la noticia es un hecho verdadero, inédito y actual, de interés general que se comunica a un público que puede considerarse masivo. Una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión. Eso dice Martínez Albertos. Y tiene unas cualidades, ¿verdad? Esta aportación se la debo al profesor Velázquez. Las cualidades de una noticia son actualidad, impacto, proximidad, prominencia o notoriedad, curiosidad o rareza, conflicto, suspenso, emoción, trascendencia o consecuencia. Para que sea una noticia tiene que tener esas cualidades, ¿verdad que sí? Ahora bien, si tomamos en cuenta la definición de lo que es una noticia con sus cualidades, tenemos que ver ahora qué definiciones existen de lo que es una noticia falsa. ¿Ok? Y dice aquí, ¿verdad? Yo soy fan como bibliotecario de que cada vez que alguien tiene que saber una definición de algo, yo lo primero que le digo al estudiante o a quien me hace la consulta es: usted busca la definición en un diccionario. Parte de ahí, de lo básico. Metas un diccionario y busca la definición.
Y dice que las noticias falsas son sencillamente noticias, material publicado en un periódico o periódico de noticias en un noticiero. Entonces, esta definición, a mí, no sé, pero hay otra definición, que es del diccionario de Cambridge, que dice que son historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en Internet o utilizando otros medios, generalmente creadas para influir en opiniones políticas como una broma. Esa es la definición que da el diccionario de Cambridge. Pero entonces, ¿verdad? Y pueden poner por el chat, ¿ustedes creen que estas definiciones de noticia falsa, y si vamos a la definición de lo que es la noticia, pues entonces no sé si, digamos ustedes, si ustedes ven un conflicto o algo no cuadra con estas definiciones, porque me dice que las noticias falsas son sencillamente noticias. Pero entonces me dice acá que las noticias son un hecho verdadero, ¿verdad? Y acá me dice que las noticias falsas son sencillamente noticias. Pues eso quizá, no sé ustedes, pueden dejarme saber por el chat, no sé si eso como que les crea como un conflicto, como que no cuadra, ¿verdad? Como decimos acá, eso no me cuadra. Porque si la noticia es un hecho verídico, pues la noticia falsa no puede ser sencillamente una noticia, ¿verdad? Está bien, se abre a debate. Pues cuando yo recuerdo cuando estábamos montando este taller la primera vez, tuvimos un conflicto con eso. Pero entonces surge una definición. Esta definición la da Eric Novotny de las bibliotecas de la Universidad de Penn State, y dice que el término es a menudo utilizado para describir historias completamente fabricadas, pero también puede aplicar a un amplio continuo de noticias. Muchas noticias exhiben alguna forma de prejuicio explícito o implícito, pero no caen en la categoría de noticias falsas. La calidad del contenido es crucial para determinar si lo que estás viendo es una noticia falsa o no. Pues aquí el colega Eric nos dice que quizás una noticia verídica pueda tener elementos de una noticia falsa y viceversa. Pues entonces toca evaluar ese recurso de información, toca evaluar si hay algún sesgo, algún prejuicio, para entonces que determinemos eso. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora bien, yo les quiero preguntar, y pueden poner en el chat y ver si me apoyas con el chat, como estoy en pantalla completa, no puedo ver la respuesta de los asistentes. ¿Las noticias falsas son algo nuevo? ¿Sí o no? Estoy al pendiente en el chat. No. Alguien que diga sí para. Y ahora yo les pregunto. Todo el mundo pone que no. Yo les pregunto, ¿las noticias falsas es algo que surgió como con el advenimiento de los medios masivos de comunicación por allá en el siglo XX, a mediados del siglo XX y a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, con la llegada de la radio, la llegada de la televisión, luego en la década de los 90 la comercialización del Internet y hasta el Internet como lo conocemos hoy? ¿Ustedes creen que esto de las noticias falsas llegó con la llegada de los medios masivos de comunicación? ¿Sí o no? Es bueno, ¿verdad? Me encanta hacer esa pregunta porque, pues, es una pregunta que genera mucho debate, ¿verdad? Y eso es lo que queremos saber, si las noticias falsas es algo nuevo, ¿verdad? Y por eso utilizamos la imagen del caballo de Troya, ¿verdad? Yo creo que es un referente de una noticia falsa buenísima, que venían buenas noticias de paz para la ciudad de Troya y la ofrenda de paz, y en el caballo lo que venían metido eran los soldados para arrasar, ¿verdad? Así que tenemos que ver si las noticias falsas son algo nuevo. Les voy a enseñar un ejemplo. A ver quiénes nos acordamos de esto, ¿verdad? Yo ni había nacido, por si acaso. Yo ni había nacido. En Puerto Rico, ¿verdad? Para poner el contexto a las personas que nos visitan de otros países. En Puerto Rico, creo que en la década de los años 70 del siglo pasado, que me validen los colegas por el chat si estoy cometiendo algún error con la fecha, hablaban del vampiro de Moca.
Apaguen sus cámaras. Hablaban de un vampiro, que en Moca había un vampiro que estaba atacando personas y animales. ¿Ok? Y todos los medios masivos, de hecho, este periódico lo tenemos aquí en biblioteca y buscamos varias noticias relacionadas. Y es curioso cómo los medios de comunicación hablaban sobre un supuesto vampiro que había en Moca. El pobre vampiro nunca lo encontraron. Lo más que encontraron eran murciélagos, pero definitivamente no habían vampiros. Y con esto también, ¿quién nos recuerda? Y esto fue algo mundial. ¿Quién no se acuerda del chupacabra? ¿Quién no se acuerda del chupacabras? Que aquí en Puerto Rico se fue hasta un alcalde, se metió al bosque, se metió al monte, como decimos acá, a buscar al chupacabra, a cazarlo. Todavía siguen buscando al chupacabra, definitivamente el chupacabra no existe. Pero todos los medios de comunicación hablaban del chupacabra. Yo me acuerdo que había un programa de televisión, se llamaba Ocurrió Así. Todos los días decían algo del chupacabra. O todos los días, o a cada rato enseñaban la noticia de la señora de Carolina que lloraba pedazos de cristal. Ella empezaba supuestamente a llorar y le salían pedazos de cristal de los ojos. ¿Verdad? Eso nunca se pudo probar la veracidad. De esa época, alguna noticia o algún suceso que ustedes recuerden que les causaba suspicacia o les causaba risa o les causaba como que, de verdad. ¿Verdad? Yo me acuerdo mucho del chupacabra porque se hablaba tanto del chupacabra. Yo me acuerdo nene, a mí no había que me hiciera salir de casa al patio por la noche porque el chupacabra me iba a atacar. ¿Verdad? Y recuerdo que metíamos el perro al Londres, allá en Country Club, para que el chupacabra no lo atacara por la noche. ¿Alguien puede, verdad? Pueden decir por el chat, ¿alguien se acuerda de algún suceso así que ustedes entiendan que era falso o que quizás generaba esa suspicacia? Vamos a ver. Lilian nos dice los extraterrestres de Lajas. Voy a aprovechar que estamos aquí a ver si por favor todos pueden apagar sus cámaras para mejorar la resolución. Tengo gente con la cámara prendida y eso nos afecta, por favor. Si pueden apagar sus cámaras, se los agradecemos. Alejandro, y a ti pues te vemos como a mitad, que si puedes girar un poco la... Ay, sí, discúlpenme, es que la computadora, cuando llegué hoy, me di cuenta que vinieron ayer a trabajarla y me han dejado todo esto desfigurado. ¿Me ven bien ahora? Ahora sí, Okay, sí. Gracias y disculpen. Ana Vega tiene la mano levantada. ¿Querías decir algo, Ana? ¿O es saludando? Pues mira, aquí te mencionan los extraterrestres de Lajas, el Garadiábolo de los años 70. La doctora Maybel nos dice que es bien interesante porque esas antiguas noticias falsas lo que hacían era formar parte de nuestro folclore popular, ¿verdad? Muchos comentan sobre el Garadiablo, el Cuco, la mujer cerca del cementerio de Toa Alta. Yo me acuerdo también que le decían la Llorona, que si uno pasaba por una calle de Laja había una Llorona. El puente creo que era en Aybonito, el puente que tú pasabas y había un bebé llorando y todo eso salía. Exacto. En los 60 la Virgen hizo la aparición en una hornilla de la estufa en Atillo y las personas comenzaron a hacer una peregrinación. La gárgola. La gárgola. Esa me la mencionan los estudiantes mucho. La gárgola tiene hasta una página de Facebook. La gárgola oficial. Busquen a la gárgola ¿verdad? Y cómo esto acaparaba los medios masivos. Yo frecuento mucho el área oeste, el área de Cabo Rojo y voy tarde en la noche. Cuando salgo para Cabo Rojo un viernes, voy tarde en la noche y lo hago hace más de 10 años y a esta altura todavía yo no me he encontrado ningún extraterrestre ni he tenido ningún encuentro. Lo más cercano que hay a un extraterrestre en Laja por el área de Laja y Cabo Rojo es que hay una casa que tiene un montón de figuras de extraterrestres y de platillos voladores, pero fuera de ahí no me encontramos nada. Pero como la gente creía en eso o les causaba miedo, ¿verdad? O se hablaba de eso porque yo recuerdo en casa el perro había que meterlo al hombre por la noche porque el chupacabra se lo iba a coger y le iba a chupar la sangre.
a ese nivel, ¿verdad? Y al alcalde de Canóvanas cazando el chupacabra. No se me ve esa imagen de la mente. ¿Ok? Así que definitivamente esto es algo que hace años, hace décadas, se habla de eso y todas las leyendas urbanas que hay aquí en Puerto Rico, y yo estoy seguro que los colegas de Latinoamérica también tienen montones de leyendas urbanas, ¿verdad? Incluso había programas de televisión de noticias que siempre tenían un reportaje de ese tipo, ¿verdad? Brujas volando, encuentros con extraterrestres, ¿verdad? Pero con esta cantidad tan grande de información que hay ahora, pues ya no se ven como antes este tipo de noticias. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las razones para el surgimiento de las noticias falsas, ¿verdad? Les voy a presentar un videito, así que voy a dar escape aquí un momento porque para propósitos de la efectividad de la conexión, tengo que poner este video acá para que lo puedan ver bien. Me validan si ven la pantalla de YouTube. Sí, no la escuchamos. No sé si tiene audio. Voy para allá ahora. Déjame ver si entonces lo que sucede es que tengo que ponerlo. Yo no sé si aquí es como Zoom, que uno tiene que poner, compartir el audio de la computadora. Vamos a ver. Exactamente. Estoy acostumbrado a Zoom. En la UPR no tenemos Zoom, ¿qué puedo decirte? Usamos los recursos. Para nada, es que estoy mal acostumbrado a Zoom y cuando me toca tengo entendido que acá es que cuando lo compartes, antes de compartirlo, tienes que darle la opción esa para que el sonido esté. Ok. Vamos por aquí. Vamos a ver por aquí en settings. Audio. Estamos en vivo, mi gente. Supone que... Déjame irme por aquí. Déjame ver que esté aquí. Todo bien. De todos modos, lo que voy a hacer es... Voy a poner aquí... Voy a poner el closed caption, por si acaso. Está en español. Y voy a poner el video. Cualquier cosita, si no lo escuchan, pues pueden leer los captions. Nos escribe Alexandra que cree que para que se escuche el audio tienes que presentar el tab como tal. Ok, entiendo. Vamos a ver. El tab, no full screen. Ok, ya entendí. Presentar el tab. Vamos para eso.
por aquí. Vamos por aquí. Tienes que primero parar de presentar y entonces, Ya. exacto. Ya. Stop presenting. Tab. Alexandra, ¿de dónde nos visita? ¿Un estudiante de aquí? Estudiante de UPR, primer año. ¿De aquí de Bayamón? Sí, de Bayamón. Gracias, Alexandra. Y vamos a compartir el tab ahora. Y vamos aquí, lo ponemos para atrás, no se preocupen. Vamos a ponerlo otra vez. Y me validan si lo escuchan. Gracias, Alexandra. No hay problema. Existe una frase usualmente atribuida al autor Mark Twain y dice: una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Lo interesante de esto es que hay elementos que indican que Mark Twain nunca dijo esto, con lo que irónicamente prueba completamente este punto. Por eso, esta frase, la haya dicho quien la haya dicho, es más cierta que nunca. En décadas pasadas, la mayoría de los medios con alcance global tenían periódicos y redes de personas quienes tenían los recursos para recopilar la información directamente. Medios de información que solo compilaban o republicaban información de otras fuentes eran raras de encontrar. La velocidad en que la información se esparce ahora ha creado las condiciones ideales para ocasionar un fenómeno conocido como confirmación falsa o circular reporting en inglés. Esto ocurre cuando, por ejemplo, Publicista A produce una nota falsa, Publicista B la encuentra y la comparte, y Publicista A atribuye su publicación falsa a la fuente de información B. También es considerada una forma de expandir noticias falsas cuando múltiples publicaciones reportan una pieza inicial de información falsa, el cual es reportada y aseverada por alguien que atribuye múltiples fuentes confiables para tomar esta pieza de información como buena. La generación actual de contenidos elaborados por personas comunes, como en blogs, foros o wikis, son usualmente contribuyentes al esparcimiento de esta información falsa que recorre el Internet. Cada vez más personas confían y dependen de este tipo de contenidos generados por usuarios para enterarse rápidamente de información. Por ejemplo, un dato no verificado dentro de una página de Wikipedia puede tomarse como verídico y ser atribuido dentro de un reporte, artículo o nota en un medio más grande, el cual puede llegar a ser tomado como fuente original de referencia ante este dato no verificado, haciendo que sea más complicado poder marcarlo como falso rápidamente. Los recientes adelantos en la tecnología han tenido innumerables beneficios para romper las barreras entre información y personas, pero nuestro deseo humano de obtener respuestas rápidas pueden llevarnos a pasar por alto su veracidad o certeza de estos elementos, haciendo que pueda ser replicado de forma viral por millones de personas alrededor del mundo casi de forma instantánea. Por eso es necesario evitar prensa sensacionalista, buscar ser críticos o dudar de la información y buscar llegar a la fuente original para así poder frenar la mentira o desinformación. Observa nuestros demás videos y muchas gracias por tus... Interesante cómo una noticia o un hecho falso puede ser replicado muchas veces. Cómo se puede tomar alguna información que alguien dé por verídica y utilizarla en otros foros y se dé por cierta. Y eso pues obviamente va a conducir a error. Por eso es que me encanta, ¿verdad? Me encanta esta noticia. Y obviamente el hecho de cómo las noticias falsas también pueden generar cierto, ¿verdad? Pueden generar cierto interés, y si lo traducimos a los medios masivos, esos intereses pues se traducen en dinero. Así que buen videito para reflexionar. Voy aquí a compartir nuevamente para ir a la presentación. A la colega, a la compañera estudiante, mil gracias, ese truco no lo sabía, así que te lo agradezco. Ya sé que cuando estemos por este medio hay que hacerlo de esa forma. Ahora bien, déjame presentar. Entre las razones que se esbozan en el video, ¿verdad? Y cuando uno investiga más a fondo, vemos que la inmediatez y globalización del Internet, pues
hace que las noticias falsas, ¿verdad?, hayan surgido de la manera que han surgido últimamente. Las redes sociales, definitivamente las redes sociales, otro gran contribuyente a que las noticias falsas hayan surgido y se hayan expandido de la manera que lo hacen. Para que usted tenga un ejemplo, ¿verdad?, ya las redes sociales, como han visto y están conscientes del problema, cada vez que en una red social sale la palabra COVID, te sale, ¿verdad?, que sale un aviso, que el aviso dice, oye, esto está hablando sobre el COVID-19, verifica que esta información sea real. Si tienes duda, entra a nuestro centro de información del COVID-19. Son un negocio, definitivamente son un negocio. Los cambios en los hábitos de lectura. ¿Cuántas veces ustedes no han recibido, por ejemplo, hasta por WhatsApp, reciben algo que cuando usted lo lee a profundidad no tiene nada que ver con lo que dice el titular o de que te lo envíe? Usted dice, de seguro quien me comparte esto no lo leyó, ¿verdad? Y eso es un problema serio que desde la academia tenemos que combatirlo. Mercy, por ejemplo, con sus iniciativas de promoción de la lectura allá con los colegas de Bayamón y en todas las universidades, cómo se tiene que promover la lectura y trabajar con los hábitos de lectura de nuestros estudiantes para que, si lo llevamos al contexto de las noticias, no lean titulares y emitan un juicio a base de un titular. Intereses políticos, económicos e ideológicos. Vamos a ver más adelante un ejemplo de un caso que yo cogí que seleccionamos para que ustedes vean cómo eso influye en intereses políticos y en intereses económicos. Esto es otro videíto. Voy a abrir aquí ahora y siguiendo la técnica de la persona, de la compañera, vamos aquí a parar de compartir. Vamos a darle pausa. Ok, le estoy dando pausa un momento, perdonen ustedes. Ok, y vamos a compartir otra vez esta opción de compartir. Disculpen que la acabo de aprender ahora. Ok, si ustedes no creen que las noticias falsas son un negocio, les voy a enseñar este video. ¿Me escuchan? Estoy de vuelta. Ahora. Sí, se cayó la conexión. Estoy de vuelta, gracias, Kenia. Estoy de vuelta y viendo entre los factores, se dice mucho que es un negocio, que las noticias falsas son un negocio. Y este ejemplo que les vamos a presentar demuestra un poco que en efecto es un negocio. Así que voy a compartir este tab para que vean este video. La mañana. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15.000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual.
Lo que se hizo en Vélez tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Vélez durante la campaña electoral estadounidense. No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5,000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. Súper interesante cómo, aparentemente y alegadamente, en esta ciudad de Vélez, Macedonia, hicieron un negocio pues, con la primera elección del expresidente Donald Trump, y se vivía de eso, y era creando opinión, ¿verdad? Publicaban noticias falsas y eso generaba opinión, eso generaba que se compartiera miles de veces, ¿verdad? Provocaba una interacción masiva en el Internet, lo que se conoce como engagement en las redes sociales. ¿Y qué pasaba? Pues todo el mundo lo empezaba a compartir y eso va acompañado de anuncios. Pues obviamente, ¿qué va a suceder? Pues la gente va a empezar a compartirlo y van a empezar a atribuir cosas que no son, ¿verdad? Y básicamente era lo que ellos hacían, pues definitivamente era un negocio. Definitivamente era un negocio. El hecho de que se estuvieran compartiendo este tipo de noticias. ¿Ok? Aquí estamos, estoy otra vez compartiendo la pantalla. Se supone que ya no hay más ningún video. Hay un video más, pero ese no lo voy a poner. El internet también está un poco lento. Ahora bien, si vamos, ¿verdad? Cuando buscamos información académica, cuando buscamos, ¿verdad? Si en realidad esto es un problema, por ejemplo, para la elección de 2016 se condujo una investigación, se condujo una encuesta a una muestra de la población estadounidense y lo que querían saber si las noticias falsas eran, por ejemplo, acerca de datos o cosas que estaban ocurriendo al momento. Y si eso causaba confusión. La mayoría de las personas encuestadas decían que sí, que les causaba confusión. Y entonces después preguntaban que quién era responsable de prevenir las noticias falsas, de prevenir que se esparcieran las noticias falsas, que las personas siguieran dándole share y que siguieran expandiéndose. Y la mayoría de las personas coincidió en que tanto el gobierno como las personas y las redes sociales tienen esa responsabilidad compartida de que las noticias falsas no se sigan expandiendo. Por eso es que usé el ejemplo hace un ratito de que cuando usted ve algo, usted haga el ejercicio ahora mismo y busque algo sobre el COVID en Facebook. Le va a salir el aviso, en Instagram le sale el aviso. Esto es sobre el COVID, ¿quieres compartirlo? ¿O quieres asegurarte de que esta noticia sea una realidad? ¿Verdad? Y eso es básicamente lo que es una reacción al problema de las noticias falsas. Vean este ejemplo utilizando parte del caso que ocurrió en la elección presidencial del 2016 para que vean el engagement en redes sociales sobre noticias falsas sobre esa elección. El primero fue que el Papa Francisco había endosado al candidato Donald Trump en ese momento. Eso tuvo, en un ratito, tuvo 960,000 interacciones. Interacciones o engagement es que lo compartieron, que le dieron like, que reaccionaron, que comentaron. Y eso definitivamente podría influir en una elección.
Otra noticia, Wikileaks confirma que Hillary Clinton le vendió en aquel momento, le vendió armas a ISIS, 789,000 interacciones. Y dice aquí, se acabó ISIS, hay unos emails entre ISIS y Hillary Clinton, pues aquí está, 754,000 interacciones. Y después dice aquí, Hillary está descualificada para estar en cualquier oficina federal. 701,000 interacciones. Y para que ustedes vean todo el total de interacción en las historias, en los fake news, en Facebook, solamente las noticias falsas tuvieron 8.7 millones de interacciones, mientras que las noticias regulares tuvieron 7.3 millones de interacciones. Así que más personas le daban like, comentaban, reaccionaban, compartían noticias falsas sobre lo que estaba sobre el suceso que estaba ocurriendo, que era la elección general, que las noticias verdaderas. Ese es el poder que tienen los medios, ¿ok? Ese es el poder que tienen las redes sociales. Y si lo combinamos con que muchas veces lo que hacemos es, y digo lo hacemos porque todos hemos caído en eso, leemos el titular, reaccionamos, emitimos un juicio y compartimos, ¿ok? Vean este ejemplo, el Pizzagate. Decían que había, by the way, estoy utilizando el caso de la elección de 2016 porque ha sido, ¿verdad? Ahora con el COVID pues se ha balanceado, pero el caso de la elección de 2016 ha sido uno de los ejemplos más grandes que se utiliza para demostrar la influencia de las noticias falsas. Por eso utilizamos este caso. Ningún sesgo ni nada, esto es para propósito educativo. Hacemos la salvedad. Pues miren, en el Pizzagate decían que millones de personas leyeron algo sobre una teoría de conspiración conocida como el Pizzagate, que decía que la candidata y su jefe de campaña tenían una red de trata humana de menores en una pizzería. Ahí llegaron, si ustedes se ponen a buscar si se ponen a buscar en la web sobre el Pizzagate, van a ver videos de gente que llegó armada, de gente que llegó como si fueran para la guerra, a matar a los organizadores del Pizzagate, a destruir esa red de trata humana. Y allí no pasaba nada. Allí lo único que se manipulaba eran pizzas. ¿Okay? Otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, las noticias falsas, este es sobre la elección pasada, las noticias falsas en español se intensifican entre los latinos de Florida. Y eso preocupaba a la otra parte. Otro ejemplo de cómo se utilizan las teorías de conspiración y las noticias falsas para quizás crear, ¿verdad? Para propósitos humorísticos, pero a la misma vez hablar sobre la desinformación. Esta influencer se llama Avi SR, la pueden buscar en Instagram. Ella creó The Conspiracy Chart y ella lo que hace es crear videos, ahora lo que crea son TikToks, sobre teorías de conspiración, y ella pues muchas veces las desmiente, muchas veces simplemente lo que hace son bromas sobre ella, y millones de personas la siguen. Ahora bien, de esas millones de personas, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos están claros que ella lo que hace muchas veces es hablar sobre estas teorías de conspiración pero no darles ninguna credibilidad? ¿Y cuántas personas piensan que todo eso es verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de noticias falsas, ¿verdad? Y antes de ir sobre los tipos de noticias falsas más comunes, me gustaría, ¿verdad? Por el chat, que pusieran qué tipos de noticias falsas ustedes creen que existen actualmente, ¿verdad? Si usted pudiera mencionar tipos de noticias falsas, vamos a ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Estamos por ahí? ¿Me escuchan? Mercy, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Vamos a ver por el chat algún valiente o alguna valiente. ¿Qué tipos de noticias falsas ustedes entienden que hay por ahí? Si usted fuera a categorizar las noticias falsas, ¿qué tipo de noticias falsas entonces usted cree que usted ve a diario o que ha visto? Vamos
Bueno, estamos tímidos y tímidos, eso no importa. Pues mira, entre las categorías más conocidas, obviamente todo lo que es información falsa, ¿verdad? O información que se quiere interpretar de otra forma, están las noticias con sesgo, el clickbait, la sátira o la parodia. Y vamos a ver unos ejemplos de ellos, ejemplos que son muy conocidos en Puerto Rico y otros ejemplos que no son tan conocidos. Y vamos a comenzar por la sátira, ¿verdad? Y utilizo este medio porque ahora mismo es un medio oficial en Puerto Rico, es un medio de comunicación que se dedican a hacer lo que es comedia. Ellos se dedican a hacer sátira, utilizan noticias reales para hacer sátira, ¿verdad? Y en este caso ellos ponen que pues Luke y ponen a Remy bendito y a Cepillín. Pero ellos se dedican a hacer eso, a hacer sátira, ¿verdad? A veces utilizan hechos reales para hacer sátira. Pues ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo es el sesgo. Y el sesgo, yo le tengo me gusta tener mucho cuidado con el sesgo porque muchas veces lo que se hace, el sesgo lo que provoca, las noticias con sesgo, lo que quieren es que las personas emitan un juicio, ¿verdad? Y quizás en la descripción, en el título de la noticia, se utilizan palabras para que las personas emitan juicio. Por ejemplo, en esta noticia, el medio están reportando que otro medio tuvo que remover una descripción de unas protestas como violentas. Y cuando uno va a la noticia se da cuenta que hubo unas protestas y que al describirlas como violentas, otras personas que no estaban a favor de la protesta estaban provocando otro tipo de disturbios. Y entonces, ¿qué provoca eso? Pues quizás los que no estaban a favor de la protesta, cuando leyeron que era una violenta protesta, pues ellos reaccionaron de manera negativa. Pues el medio tuvo que remover la palabra y volver a reportar la noticia, ¿verdad? Eso es lo que hablamos cuando hablamos del sesgo. Y muchas veces vemos en medios, tanto locales como internacionales, que cuando se lee el titular lo que se quiere es provocar eso, provocar que tú te molestes, provocar que eso te genere una emoción, ¿verdad? Y, por ejemplo, ese es mi filtro principal. Cuando yo leo una noticia, si yo veo que esa noticia a mí me indigna, me provoca algo, intento leerla completa. Pero no me atrevo a compartirla hasta que la lea completa y sepa de lo que es. Alejandro, quería decirte que en el chat te respondieron tu pregunta. Sí, es que no te las había leído, pero pusieron desde sátira, sesgo, muertes de famosos, los terremotos, política, medicamentos milagrosos, clickbait, salud política, rumores, los microchips de las vacunas, famosos fallecidos, ¿verdad? Todo el tiempo están matando a alguien, sesgo, noticias políticas, escasez de alimentos a nivel alarmante, que la gente entonces abarrota los supermercados, medicamentos para bajar de peso, milagroso, venta de vitaminas por la televisión curando hasta la diabetes, los memes como ejemplo de información falsa publicada con propósitos de entretenimiento o sátira. Y también yo pienso en el caso nuestro con los huracanes. Se crearon un montón de páginas en Facebook para alarmar a la gente y lo seguían compartiendo y compartiendo. Y yo decía, ¿quién puso eso? ¿Eso lo puso el Sistema Nacional de Meteorología? No, pues no lo crea. O sea, hay un gusto por alarmar y meter miedo, así que eso es la criticidad que tenemos que crear en nuestra comunidad. Exactamente. Y qué bueno que todas esas reacciones, los medicamentos milagrosos, wow, o sea, si por eso fuera, no tuviéramos enfermedades y no existieran médicos. Hablaron por ahí del chip de la vacuna, que yo prácticamente no uso en este taller el ejemplo del COVID, porque como bien dijo Mercy con los huracanes y las fuentes confiables, yo como bibliotecario decidí que todo lo que tiene que ver con el COVID-19 lo tienen que hacer o personas expertas en el campo o
entrar a la Organización Mundial de la Salud o al CDC, que ellos son los verdaderos foros y las fuentes confiables de información sobre la pandemia. Tan es así que aquí en Sagrado, cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre la vacuna del COVID, nosotros trajimos a nuestro director de Ciencias Naturales, que toda su vida, todas sus 3 décadas de carrera académica han sido en el área de inmunología. Y toda su vida ha dictado cursos e investigaciones del área de inmunología a ese nivel, ¿verdad? Y es súper importante siempre ir a las fuentes confiables. Es tan importante no creer todo lo que vemos y en efecto, todo lo que acaban de mencionar se puede considerar noticias falsas. Veamos aquí el famoso clickbait que lo mencionaron en el chat. Este ejemplo a mí me toca un poquito porque el primer ejemplo que voy a hablar me lo comparte mi papá. Mi papá me comparte por WhatsApp esta noticia que dice: mujer hallada flotando en el mar, tenía 2 años desaparecida. Y cuando usted lee ese titular, ¿qué le viene a usted a la mente? A ver, ¿qué le viene a usted a la mente? Mujer hallada flotando en el mar, tenía 2 años desaparecida. Pues que estuvo 2 años flotando en el agua, básicamente. Pues mi papá, que es colombiano, y esta noticia es de Colombia, de hecho es de cerca de donde él tiene su residencia en Colombia, él me escribe y dice: no, mira esto, esa muchacha llevaba 2 años flotando en el mar. Y entonces uno dice: nadie dura 2 años flotando en el mar, porque no se puede, no se puede, no es biológicamente posible. Pues era una historia súper triste de una persona que era víctima de violencia de género y su esposo la tenía prácticamente secuestrada. Y ella se lanzó de un acantilado y la encuentran unos pescadores flotando en el mar, ¿verdad? Y cuando tú lees la noticia te das cuenta de lo terrible que era, pero nada que ver porque la persona estaba flotando en el mar por 2 años. Esta otra que les comparto está un tono más gracioso. Una telaraña espeluznante encontrada en Missouri parece lo suficientemente grande como para atrapar a un humano. Y tú la lees y quien me comparte esta noticia, un familiar mío también, me dice: muchacho, mira esto, te coges esa telaraña, no hay quien te saque de ahí. Y tú dices: Spider-Man está en Missouri. No. Si tú lees bien el titular y cuando vas a la noticia es que la telaraña, esa especie de araña hace una telaraña tan perfectamente hecha, o sea, la hace de una forma tal que cuando tú la ves en una foto da la impresión que una persona pudiera quedar atrapada. Pero obviamente, muchas veces cuando quien me comparte esa noticia no leyó la palabra, quizás no leyó bien la palabra parece, o vio que atrapar estaba entre comillas, ¿verdad que sí? Así que es sumamente importante que tengamos en cuenta esos elementos, ¿verdad? Cuando usted lee un titular, y utilizo estos dos porque cuando uno entra a estos titulares, por ejemplo, vea ¿qué es lo que yo tengo tapado aquí en negro? Publicidad. Porque cuando tú entras al titular, antes que descargue la noticia completa, te sale primero la publicidad. ¿Ok? De hecho, esto es tan fuerte, esto de la publicidad, que, por ejemplo, aquí en Sagrado a nivel institucional, y dejé aquí abierto para que lo vieran, tenemos un ad blocker instalado porque el bombardeo publicitario en los recursos de información es una cosa espeluznante, especialmente en los medios masivos. Así que bien importante, ¿verdad? Esas noticias que tú lees esos titulares y las personas lo que le provoca es acceder a la noticia. ¿Qué es lo que dice? Porque de verdad que uno dice: wow, pero ¿cómo una persona va a quedar atrapada? ¿Cómo una persona va a llevar 2 años flotando en el mar? Y son hechos verídicos, pero que utilizan titulares que lo que provocan es dar clic. Y todos esos millones de personas que dan clic es lo que utilizan los medios para decirle a decirle a las compañías: mira, tienes que hacer tu publicidad conmigo porque 10 millones de personas entraron en esta noticia. ¿Okay? El famoso clickbait. Y hay otro tipo de clickbait, por ejemplo en YouTube,
aparece muchísimo, ¿ok? Y, bueno, de hecho, dicen que YouTube es la meca del clickbait. Seguimos. Pueden, by the way, estamos ya, pueden interrumpir lo que quieran. Me encanta que me interrumpan, by the way. Los rumores, aquí voy a poner un video, pero lo voy a poner acá más rápido si lo pongo acá. Así que déjame darle pausa a esto. Y voy a utilizar un ejemplo local para propósitos educativos, recuerden. Y vean aquí, ¿verdad? El famoso ejemplo de los rumores. Alguien me puede decir, ¿verdad? De las personas, obviamente los que no están en Puerto Rico no lo van a saber, pero ¿cuál es la frase favorita, la frase que más utiliza este personaje? Aparente y alegadamente. Sí, aparentemente y alegadamente. Que conste que yo no lo veo, mentira, lo veo todos los días. Lamentablemente lo veo todos los días. Aparentemente y alegadamente. Me van a desmentir haciendo trabajo para la prensa, ¿verdad? Pero el aparentemente y alegadamente es porque muchas de las cosas que este personaje utiliza es hechos verídicos, obviamente para crear un sesgo en la población, pero también utiliza hechos que no están confirmados y obviamente para cuidarse de sus demandas de manera estratégica dice aparentemente y alegadamente. Yo no sé si eso es verdad. Me dijeron por ahí un bochinche o un chisme, ¿verdad que sí? Así que los rumores es otro tipo de noticia falsa. Ahí está, ¿verdad? La pseudociencia, vacunas con microchips, las pastillas que te curan todo, la crema que va a hacer que te crezca pelo de nuevo y la pastilla que si te la bebes una vez vas a rebajar 20 libras en una semana. La crema milagrosa que borra celulitis y podemos seguir por ahí para abajo. El paper que utilizaron en un programa de televisión, en un programa de televisión en Puerto Rico citaron un artículo supuestamente de una revista arbitrada que hablaba, que hacía mención de cosas que tenían que ver con Star Wars y el COVID. Y creo que era que te convertía en Chewbacca o algo así. Y lo utilizaron y fue bien feo, fue bien triste, ¿verdad? Un papelón, como decimos aquí. Así que la pseudociencia también es una de las peores noticias falsas. Y tenemos el dato al inicio de la pandemia de las personas que se inyectaron Clorox. Tenemos el dato también de las personas que usaron un medicamento que era para caballos, para curar el COVID. Y podríamos estar aquí todo el día hablando de ejemplos de pseudociencia, ¿verdad? Ahorita la doctora Maybel, que es aquí vaquera del departamento de inglés, decía que muchas de las noticias falsas, las peores son las que usan alegatos reales científicos mínimos para entonces exacerbar el punto falso. Entonces, esas son las peligrosas, porque la gente tiene como que algo de dónde agarrarse de, lo dijo fulano y esto es verdad. Exactamente. O también cogen y utilizan esa información, como el video de ahorita, lo ponen en Wikipedia, nadie valida esa información. Muchas veces cuando nuestros estudiantes no han desarrollado plenamente sus competencias de información, se meten a Wikipedia, ven esa información, la agarran sin validar la fuente de dónde vino esa información y la ponen en sus monografías, la ponen en sus ensayos, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia a nivel académico? Pues ese estudiante, pues obviamente va a sacar mala nota, le va a bajar la nota del curso, puede fracasar, el estudiante se lo frustra, se dio de baja, perdimos un estudiante, ¿verdad? Y también eso es un ejemplo bello de cómo la biblioteca impacta la retención a través del desarrollo de las competencias de información. Pero eso es otro tema que podemos hablar después en otro taller. Así que la pseudociencia hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto, ¿verdad? Y tenemos que nuestros estudiantes no pueden caer en esto, ¿verdad? Y una de las mejores formas es a los profesores que nos acompañan hoy, a profesores y profesoras, cuenten con la biblioteca siempre para el desarrollo pleno de las competencias de información. Este taller de fake news, por ejemplo, se utiliza aquí para trabajar el tema de la posverdad y la evaluación de fuentes de información. ¿Ok? Así que hay muchas formas. Ahora, hay técnicas para detectar las noticias falsas.
no hay que tener un software, no hay que invertir dinero, simplemente es que usted tenga, es tener, como decimos en Puerto Rico, es tener maña, es no creerse todo lo que te dicen, ¿verdad? Y utilizo este infográfico de IFLA, de la Asociación Internacional de Federaciones de Bibliotecas, o la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, me corrigen si lo dije mal. Y esta noticia es falsa. ¿Cómo usted lo va a saber? Pues mire, primero, considere la fuente. ¿Quién dice eso, verdad? La autoridad, decimos los bibliotecarios dentro del contexto de las competencias de información, que la autoridad a veces es construida y conceptual. Pues la autoridad, ¿quién lo dice? ¿Quién dice eso? Revise sus credenciales. Cuando yo doy talleres, ¿verdad? Muchas veces yo le digo al estudiante, cuando uso los ejemplos de evaluar fuentes de información, yo le digo al estudiante, ven acá, yo soy bibliotecario. Si yo te digo a ti cómo ponerte una inyección intramuscular, ¿tú te vas a poner la inyección? ¿Verdad que no? Eso me acuerdo una vez, un espasmo que tuve en el cuello, y mi cuñada me quería poner una inyección. Mi cuñada nada tiene que ver con la medicina. Vendedora de teléfono. Vende teléfonos. Pero que ella lo ha visto en las películas y no es difícil. Exacto. Pues usted considere la fuente. Usted va a permitir que un bibliotecario, usted va a permitir que un plomero le ponga una inyección, o usted va a permitir que un plomero le instale un sistema de energía solar, ¿verdad que no? Pues usted tiene que considerar las fuentes de información. ¿Quién dice eso? ¿Quién es la persona que dice eso? Aquí dimos un taller de la vacuna del COVID y traímos un doctor en inmunología. No quisimos ni buscar un médico. No, vamos a traer un doctor en inmunología. Y por suerte en nuestra facultad de Sagrado lo tenemos. Y estuvo dispuesto y se dio el taller, biblioteca.sagrado.edu, sección de bioinfosiles, pueden entrar y ver el taller. Lea más allá, no se me quede con los titulares. Usted lee un titular y tiene que leer más allá, porque a veces compartimos el titular y no vemos más allá. Después pensamos que la persona estuvo flotando por 2 años en el mar, o que en Wisconsin hay una araña que nos va a atrapar en la tesura de la araña. Hay que leer más allá del titular. Busque fuentes adicionales. Uno de mis hobbies, más que un hobby, es como un vicio. A mí me encanta leer, me fascina leer medios noticiosos de otros países. Y vivo la vida leyendo BBC, Reuters, Prensa Asociada, Al Jazeera, New York Times. Leo prensa, periódicos de otros países. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos que se llama Newsstream, y yo la uso mucho para leer noticias de todos los países. Pues una técnica muy buena es ver qué se dice de ese suceso en otros países. ¿Qué se dice? Cuando en Puerto Rico ocurrió la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló, a mí me interesó mucho ver qué decía España cuando renunció, qué se decía en Sudamérica, qué se decía en Estados Unidos, qué se decía en México, qué se decía en lugares tan distantes como India. Por allá se publicaron noticias de eso, ¿verdad? Y definitivamente hay que buscar fuentes adicionales. Hay otros que estén de acuerdo, esa es otra recomendación. Hay sitios que están comunicando lo mismo, qué sitios se están citando, cuáles fuentes se citan en los sitios, ¿verdad? Pues bien importante también, si es una broma, si lo que te están preguntando es qué tipo de Joker tú eres, ¿verdad? Es una broma, es para hacerte reír. Pues si definitivamente la noticia es muy extravagante, pues a lo mejor es una sátira, pero definitivamente hay personas que entran a periódicos de sátira y piensan que es verdad. Considere su sesgo. Es bien importante tener en cuenta sus creencias personales, porque eso puede alterar su opinión. En el caso de los académicos, en el caso de la facultad de las universidades, bien importante los sesgos, porque usted está usted está formando futuros profesionales. Así que usted no puede usar sus creencias para poder impartir la enseñanza, ¿verdad? Para poder dar clases. Y lo mismo ocurre con las noticias. Usted no puede... yo, por ejemplo, si yo leo una noticia y el titular a mí me molesta, yo no la voy a compartir sin leerla. Yo tengo que ver. Y ocurrió aquí hace un tiempo, a principios de la pandemia, hubo un suceso, fue público, está publicado en todos los medios, por eso lo voy a decir. Hubo un suceso de un profesor
que la estudiante llorando le decía que tenía problemas con la electricidad y esto y aquello, y problemas con su conexión a internet, y el profesor no le dio la oportunidad y le dio 0. Y eso lo compartieron cientos de miles de personas. Salió a relucir que cuando se hizo la investigación, tanto el profesor como el estudiante, habían puntos que el profesor tenía razón, y habían puntos que el estudiante también tenía razón, y se llegaron a acuerdos. Pero todo el mundo quería coger al profesor y quemarlo en una hoguera. Y sin tomar en consideración que todos estábamos enfrentando lo mismo, el problema de la pandemia, el problema de que los estudiantes que no prenden la cámara, o el problema de que hay que bregar con la conexión de internet, ¿verdad? Todas esas cositas. Pregunta a los expertos. Si una ventaja tenemos en el ámbito académico es que estamos rodeados de personas expertas en una infinidad de temas y tenemos una biblioteca que estamos prestos aquí para ayudarle a usted a evaluar fuentes de información. Así que, si usted es profesor, coordine con su biblioteca un taller, vaya con en el caso de Sagrado se utilizan matrices curriculares, pues aquí los profesores llegan con sus matrices curriculares y nosotros recomendamos qué tipo de intervenciones en términos del desarrollo de las competencias de información. Y obviamente, pues búsqueda de información, evaluar fuentes de información, ¿verdad? Para saber qué recursos necesitan utilizar los estudiantes, ¿verdad? En el caso del COVID, por ejemplo, pues la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En el caso de los otros días, yo estaba dando un taller de cómo crear monografías y yo utilicé el ejemplo del calentamiento global y la erosión costera en Puerto Rico. Pues, obviamente, yo le decía, cuando un estudiante se interesó por el tema, más allá del ejemplo que yo utilicé y vino a la biblioteca, yo le decía, mira, no, tú tienes que entrar al US Geological Service, tú tienes que buscar recursos sobre geología, disertaciones sobre geología e investigaciones que hayan ocurrido en Puerto Rico, en la iniciativa que tiene la UPR de Aguadilla para evitar perder las playas con el proyecto de las dunas, ¿verdad? Y uno tiene que guiar al estudiante, tenemos que guiar al estudiante y buscar a los expertos. Y eso es lo que hacemos en la biblioteca, ¿verdad? Enlazar a los estudiantes con las personas que son autoridad en diferentes temas. Y analice, no comparta cosas por compartir, analice. No comparta nada sin que usted lo haya revisado antes, porque todo lo que usted se comparte se va a quedar en las redes y eso le puede buscar un problema, tanto a nivel profesional como a nivel académico o a nivel personal. Hay que tener mucho cuidado definitivamente con lo que compartimos, ¿ok? Y si lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Cuando analizamos una noticia, lo primero que tenemos que ver, ¿es confiable la URL? ¿Verdad? A veces sale hasta un simbolito rojo que no es confiable, que tengamos cuidado. El HTTPS sale como tachado. Pues ¿verdad? Hay que empezar desde la URL. ¿Es confiable la noticia? Hay que ver quién la publica. ¿Quién publica la noticia? ¿Verdad? En este caso, en este ejemplo, pues el Huffington Post, que es un periódico que tienen montones de años en Estados Unidos, pues está publicando la noticia. La relevancia, la fecha reciente, es una noticia de hace 5 años. A veces compartimos noticias viejas, de hace 5 o 6 años, porque leímos el titular y nos indignó. ¿Quién es el autor o autora de la noticia? ¿Quién es ese reportero o reportera? ¿Verdad? Ese reportero o reportera tiene un currículo como periodista, ¿verdad? Contiene enlaces que sustenten el argumento de la noticia. Para mí eso es súper importante. Cuando usted lea una noticia, usted tiene que estar claro ¿verdad? Si la información que está dando contiene un enlace que te lleve a esa información, que te lleve a información más profunda sobre el tema. ¿Ok? ¿Qué opciones brinda el portal? ¿Te quieren vender algo? Y es bien importante, y esto es bien difícil, porque la mayoría de los portales siempre nos quieren vender algo. Así que esta es bien difícil. Y siempre hay que buscar la idea central de la noticia. Siempre, ¿verdad? Hay que buscar la idea de qué nos quieren comunicar, ¿verdad? Porque a lo mejor el titular empieza hablando de la noticia, pero quiere provocar un sesgo, un clickbait. Pues vamos a ver la idea central de la noticia. ¿Qué es lo que en realidad se comunica? ¿Cuál es el suceso verídico que se está comunicando aquí?
para que esto sea considerado una noticia real. ¿Okay? Preguntas, dudas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios por el chat. En el chat hay muchos comentarios y anécdotas, ¿verdad? De noticias que han estremecido y que finalmente son falsas y de ejemplo, ¿verdad? Así que pueden abrir el micrófono y alguien hacer algún comentario. Lilian Lavoy tiene la mano arriba. Sí, buena. Yo soy profesora de mercadeo y de noticias falsas, ¿verdad? Hay inclusive clases completas en promoción y en otras áreas. Pero una de las preocupaciones grandes mías es que hemos confundido tanto a los lectores que ahora mismo no se sabe ni qué es lo cierto ni qué es lo falso. Tenemos las herramientas, pero mucha gente no está leyendo. O sea, no te leen la noticia completa. Leen solamente unas partes de la noticia y emiten juicio. Y la otra cosa es que no solamente que no leen, sino que no se preocupan porque la noticia falsa cause un efecto psicológico, un efecto económico dañino en esas personas y cómo esto se va a reflejar y cómo nosotros nos volvemos parte de promover ese tipo de acción. Mire las interacciones ahora mismo en Instagram, en TikTok y todo esto. Es peligroso el que las personas no quieran buscar la verdad. Eso sin contar con que hay gente que quiere creer lo que le da la gana. O sea, por más que tú le digas, mire, eso es falso, eso no. Estamos como en los tiempos de la lucha libre. La lucha libre puertorriqueña, cuando yo pequeña, tú le decías a mi abuela que eso era embuste, te mataba. Eso, y le felicito por la charla, bien entretenida, bien buena. Muchas gracias. Gracias, profesora, gracias por el aporte. Definitivamente, yendo sobre esos comentarios, las personas que a veces leen noticias falsas y se lo creen, las interacciones en las redes sociales son por millones y millones y millones. Y si a eso le añadimos que las redes sociales por diseño tienen un algoritmo que te va a seguir mostrando recursos relacionados, y por eso es que es tan peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, yo, y esto no es broma, cuando yo programé ¿verdad? el face recognition en mi teléfono, pues yo soy calvo, a mí al otro día me empezaron a salir promociones de crecimiento capilar y todas esas cosas y tratamientos capilares. Da miedo. Pues lo mismo pasa con las noticias. Lo que tú leas en las redes sociales te van a empezar a salir noticias y noticias y noticias de eso. Ahora, pues, por ejemplo, con los teléfonos de la manzana, para no dar marca aquí, pues te pregunta, tú le solicitas a la aplicación que no te rastree. Y eso ha bajado un poquito, pero sigue sucediendo, sigue sucediendo. Mire, ¿verdad? Yo voy a utilizar esta dinámica, pero para cumplir con el tiempo y poder recomendarle otras herramientas para... Alejandro, disculpa, tienes a Víctor con la mano levantada y luego Freddy. Así que hagan, ¿verdad?, un breve comentario para que... Claro. Dímelo, Víctor. Sí, buenos días nuevamente, Alejandro. Solamente un comentario, dándole seguimiento a lo que dijo la profesora Lavoy. Yo estoy viendo que, como decir, los compañeros de trabajo, ¿verdad? No están leyendo ni los correos electrónicos, no lo están leyendo completamente, porque yo me veo últimamente como que volviendo a enviar el correo y enfatizándole a la persona, mira, no entendiste el correo o no lo leíste completo. Y lo que yo estoy viendo es que están leyendo las primeras palabras y yo no sé si es que asumen lo que dice, ¿verdad? Lo que puede decirle el resto del mensaje. Yo creo que eso tiene que ver también con este ahorro en el que vivimos, en donde todo es inmediato, ¿verdad? Todo tiene que ocurrir al momento y muchas veces, y lo digo porque a mí me ha pasado, cometemos el error de que leemos el principio de las cosas y no vamos a la profundidad. A mí me pasa todo el tiempo. Yo desde que dirijo la biblioteca recibo como 200 emails diarios. De verdad que es un reto. Y a veces leo y me pasó como 2 veces que leo el encabezado del email, contesté
Y cuando vengo a ver, estoy metido en un comité para unas actividades que nada tienen que ver con el área académica. Esas cosas pasan. Así que siempre, ¿verdad? Si lo llamamos al tema laboral, pues el ejemplo es perfecto porque lo mismo pasa a nivel personal cuando estamos leyendo noticias. Freddy. Sí, buenos días, Alejandro y todos los participantes. Nada, un comentario breve es que, claro, todo esto tiene un impacto recibido contundentemente de la tecnología, y hoy día no solamente en lo escrito, en el material didáctico escrito, sino en el material visual. Por ejemplo, recientemente, mientras hacía un trabajo doctoral en una clase de iconografía, descubrí, entre comillas, que existía una tecnología que se llama el famoso deepfake. Incluso me sorprendió tanto que la utilicé en un trabajo, en un informe oral, donde aparecía la figura de Salvador Dalí, que murió hace muchos años, presentándose él mismo como parte de una antesala para una exposición retrospectiva que se hizo en su museo allá en España. Y hoy día, pues según hacen eso de una manera promocional, pues, bien intencionada, también se puede hacer malintencionada, incluso poner a hablar a gente que no ha dicho lo que se dijo, gente que están muertos y los ponen a hablar, por ejemplo, actores que lo hemos visto en las películas de Star Wars, etcétera. Y eso se presta para muchísimas cosas, para cosas beneficiosas y para cosas malintencionadas, con el propósito de tal vez engañar y sembrar información falsa. De hecho, ayer Facebook, ¿qué publicó Facebook ayer? Que ahora se llama Meta. Por el metauniverso. Sí. Y dentro de la buena intención, pues yo puedo con las gafitas interactuar con mis familiares en Estados Unidos y en Colombia. Exacto. En una fiesta de Navidad. Y ponemos un pavito en un holograma y ponemos un pavito digital ahí. Pero de la misma forma se pueden coger a dirigentes de países y ponernos a dar conferencias de prensa haciendo anuncios de cosas falsas y creando, ¿verdad? Creando disturbios. Como dicen en el campo, el que hizo la ley hizo la trampa. Exactamente. Y esto de la inteligencia artificial y los medios de comunicación y las fuentes de información, pues hay que verlo con mucho cuidado. Y eso lo atamos, ¿verdad? A que siempre decimos, pero ¿para qué los bibliotecarios están todavía? Pues mira, nosotros somos más necesarios que nunca, porque nosotros tenemos el deber de que esos estudiantes, antes de que desfilen, ya sea en el centro de convenciones o en la cancha de aquí en Sagrado, o en cualquier estadio o cualquier lugar en las otras universidades, hay que graduar a estos estudiantes que sean ávidos en el uso de la información, que sepan cuándo tienen que buscar, cuándo tienen que utilizarla y cómo utilizarla éticamente. Nosotros somos ese sedazo y en especial filtro humano. Exacto, y los bibliotecarios tenemos ese deber de integrar las competencias de información al currículo de manera tal que los estudiantes no se crean todo lo que ven. Y si lo atamos, por ejemplo, a este ejemplo que tengo aquí, yo lo hago como una dinámica, pero para aprovechar el tiempo. A mí me gusta usar esta, llevo 4 años utilizando esta noticia, debo de cambiarla, lo acepto, pero es una noticia que dice que hubo extrañas anomalías debajo del templo de Luxor. Y cuando se analiza la noticia, vemos que lo primero es, si lo llevamos al contexto de analizar la noticia, me está hablando de productos. Pues me quieren vender algo, eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo investigo quién es Kathy Forty es una psicóloga. Así que no tiene ninguna preparación en historia, no tiene ninguna preparación en antropología, no tiene ninguna preparación en arqueología. ¿Y qué rayo esta señora me está hablando a mí de anomalías en el templo de Luxor y vibraciones y cosas raras? Y es que ella, a través de esa noticia, te intenta vender un sistema que se llama el True Infinity Age System. Y te habla de aceites de energía. El único aceite de energía que yo conozco es el que le echo a la planta eléctrica cuando el humo me deja sin luz. Así que definitivamente, si lo llevamos al contexto de las noticias falsas, pues miren, aquí lo que quieren es venderte algo. Aquí no hay ningún dato verídico. Y como pueden ver, no hay ni un solo enlace en el texto a fuentes de información confiables sobre el tema. ¿Ok? Ahora bien, hablando de las técnicas, hay sitios que se dedican
que se dedican a buscar, que se dedican a desmentir la información. El primero que les voy a recomendar, factcheck.org. Factcheck.org. Es muy buen site, se los recomiendo enormemente. El segundo que les voy a recomendar, American Council on Science and Health. Ellos literalmente se dedican, a lo único que se dedican es a desmentir la pseudociencia. Así que cada vez que usted reciba, profesora que me escucha, cada vez que usted reciba en su clase noticias sobre pseudociencia, este es el lugar. Incluso es una muy buena herramienta para integrarla en cursos de ciencias naturales, en cursos de biología y en todo tipo de cursos, porque es muy bueno ellos se dedican solamente a desmentir pseudociencia. Voy a salir de la presentación un momento porque les quiero compartir los enlaces en el chat de todo lo que les voy a recomendar ahora para que se los lleven con ustedes. Les voy a compartir estos enlaces en un momento en el chat. Chat, por aquí. Siempre se me pierde el chat. Eso, como no estoy acostumbrado a usar esta herramienta, por aquí. Recuerden ir llenando la evaluación, que les estamos poniendo el enlace para que puedan tener acceso al certificado que les llega automático a su email. Les acabo de compartir todos los sites que les estoy describiendo ahora. El próximo, The Trust Project. Excelente. Es muy buen site para lo que es la enseñanza del periodismo y las comunicaciones, y también se dedican a hablar sobre la integridad de las noticias, ¿ok? Y sobre la objetividad de las noticias. Excelente site. Todo esto son entidades sin fines de lucro, no te van a vender nada, todo lo contrario. Una de mis favoritas, y si hay maestros de escuela, ustedes tienen que conocer este site, pero también ellos tienen instrumentos educativos para desarrollar lo que son los news literacy, instrumentos de avalúo, clase, educación, de todo. Se llama The News Literacy Project. Excelente. ¿Verdad? Les sugiero que por favor accedan, utilícenlo y véanlo en el contexto de sus cursos. Excelente herramienta. The News Literacy Project, y lo pueden seguir en las redes sociales, se pasan poniendo cosas bien interesantes. Y este reporte que hizo la Universidad de Cornell, lo hicieron durante la pandemia, y se llama Quantifying Sources and Themes in the COVID-19 Infodemic, y es sobre las noticias falsas del coronavirus. Es un reporte muy bueno, que lo pueden, también les recomiendo que lo utilicen, que lo lean, ¿verdad? Y que lo tengan a la mano. Si van a las redes sociales, hay una investigadora que se llama Vanessa Otero. La pueden seguir en las redes, la buscan como Vanessa Otero. Y ella se ha dedicado a crear lo que están viendo aquí, que es el Bias Chart. Se llama así mismo. Si lo buscan también en la web, ponen Bias Chart y es un chart muy bueno. Voy a buscarlo un momento para que lo vean. Bias Chart. Fontes Media. Fontes Media. Ellos se han dedicado a hacer lo que se conoce como el Bias Chart. Ciertamente, la mayoría de los medios que tienen son estadounidenses, pero en el caso de ellos se dedican a lo que es el sesgo hacia el área liberal o el área conservadora, derecha-izquierda, ¿verdad? Puerto Rico no se habla mucho sobre eso porque en Puerto Rico la política está basada en el estatus, pero a nivel mundial, en todos los demás países, la política es: eres de izquierda, eres de derecha o eres de centro, o si no, eres liberal o conservador. Pues ellos se dedican a evaluar medios noticiosos
y los categorizan si es extremadamente conservador, si contiene información fabricada o falsa, o si es conservador, y si es conservador, por ejemplo, en este caso, si es conservador y si tienen credibilidad, o si es de izquierda, o si es más liberal y tienen credibilidad. Y lo mismo aquí. Vean cómo los medios más confiables, según esta tabla, no según Alejandro, según este diagrama, los medios más confiables pues se mantienen en las primeras dos categorías y se mantienen en el centro, ¿verdad? Esto es una muy buena herramienta para evaluar la objetividad de los medios, ¿verdad? Y cómo podemos aplicar cómo podemos aplicar este contenido a los cursos es algo bien interesante, ¿verdad? Para desarrollar las competencias de información y los news literacy. Me encanta esta tabla, me encanta, yo me paso mirándola, ellos todo el tiempo la están cambiando. Ad Fontes Media. ¿Ok? Y para finalizar, compañeros y compañeras, bien importante, ¿verdad? Este mensaje que dice la American Library Association, que dice de la siguiente forma, lo voy a traducir, porque las noticias falsas pueden tener consecuencias en el mundo real. Y eso lo dice la American Library Association. Y los quiero dejar con ese mensaje. La información falsa puede tener consecuencias serias en el mundo real, ¿verdad? Y puede provocar cosas que quizás no nos gusten. Así que como bibliotecarios y bibliotecarias y como profesores y profesoras tenemos el deber y la obligación de desarrollar las competencias de información de nuestros estudiantes. Y a través del tema de los fake news hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Después, si quienes quieran, ¿verdad? Contactar a la Biblioteca Madre María Teresa Guevara, con mucho gusto, tanto yo como el profesor Francisco Soliles podemos hablar sobre las dinámicas que estamos utilizando dentro de este tema para integrarlo a los cursos y trabajar el tema, por ejemplo, de la posverdad, el tema de la evaluación de las fuentes de información, ¿verdad? El tema de la autoridad, cómo lo trabajamos a través de este tema. Así que sin más que decirle por el día de hoy, gracias por soportarme por la pasada hora y media, por los problemitas que tuvimos a nivel técnico, pero lo resolvimos rápido, ¿verdad? Síganos en nuestras redes sociales, ¿verdad? En Biblioteca Sagrado Oficial en Instagram, Biblioteca Sagrado en Facebook. Nos pueden escribir vía correo electrónico bmmtg@sagrado.edu y por supuesto nos pueden contactar y ver todos nuestros recursos en nuestra página web biblioteca.sagrado.edu en biblioteca. Así que muchas gracias Mercy, muchas gracias Mirna y a todos y todas las asistentes. Son las 11:39, así que tenemos break para comentarios, reacciones, dudas y preguntas. Quería aprovechar, ¿verdad? Antes de abrir el foro, tienes muchísimos mensajes. Luego esta transcripción del chat te la enviamos por correo y lo puedes leer con calma, pero pues son muchas felicitaciones. Voy a seguir con la machaca. Por favor, llenen la hoja de evaluación para que reciban su certificado. Ya a mí me llegó el mío, ya yo la llené y me llegó mi certificado. No dejen pasar, ¿verdad?, por alto tener su certificado. Pero sobre todo quería, antes de abrir el micrófono a los asistentes, agradecer al profesor Escobar, ¿verdad? Este es un tema fundamental dentro de lo que es la biblioteca 4.0. Todo de lo que estabas hablando, inteligencia artificial, fake news, tiene que ver con esa nueva misión del bibliotecario, así que estamos en lo más trend. Y pues este es nuestro último biblioviernes del semestre, así que contigo pues botamos la casa por la ventana. Ya pronto, ¿verdad?, estaremos diseñando lo que va a ser la serie de biblioviernes del próximo semestre, pero era para decirles que este es el último de este semestre, así que agradecida con tanta asistencia. Hoy tuvimos alrededor de 86 participantes un viernes a esta hora, así que Alejandro, los mantuviste cautivos todo el tiempo. Infinitas gracias, así que ahora pueden hablar contigo, la gente, abran el micrófono. Aquí Juan Oscar López y Melissa subieron la mano. Vamos Melissa, primero. Cuéntame Melissa.
Saludos, profesores. Nada, darle las gracias. Yo tuve un taller con ustedes, con ambos, con la profesora Macy y con usted, de la clase de la profesora Liz Fagan, y de verdad le agradezco el tiempo, la información que nos dan a nosotros como bibliotecarios auxiliares y en mi caso como estudiante próxima a graduarme de la maestría en bibliotecología, y le doy las gracias. Sí, son ejemplos para emular siempre. Gracias a ti, Melissa, y lo que necesiten, estudiantes, lo que necesiten. Estamos, por ejemplo, por lo menos yo, con los estudiantes, cuando quieran, cuando deseen, yo me considero que estoy on call con los estudiantes, y cada vez que puedo saco tiempo, porque lo que yo he aprendido, y a mí me falta tanto por aprender, me encanta enseñarlo para adelante, me encanta que los estudiantes aprendan. De hecho, ya estamos validando y buscando formas de que los futuros colegas puedan venir aquí a Biblioteca Sagrado a hacer prácticas, porque hay trabajo y los necesitamos, ¿verdad? Y si yo puedo aportar al desarrollo de ustedes, créanme que tienen mi compromiso, y ya estamos evaluando eso. Juan Oscar. Perdóname, Alejandro, gracias, Melissa, por tus palabras, y esa es la idea, ¿verdad? Y como dice Alejandro, el conocimiento solo crece y fluye cuando se comparte. Y mucho de esto, ¿verdad? De lo que estamos haciendo es para darle herramientas a los bibliotecarios para que lo emulen en sus unidades. Así que esa es la idea. Así que qué bueno que estuviste aquí. Tenemos a Juan Oscar por ahí. Profesor, me gustó mucho porque aclaró, yo creo que lo suficiente en cuanto a todas estas falsas noticias, pero lo interesante es que las falsas noticias siempre nos han acompañado, y el ejemplo más claro de la falsedad, del ocultamiento, ha sido Joseph Goebbels, como decía Freddy, y los artículos. Él es el padre de la falsedad, y la forma en que se repite una y otra y una y otra. Yo estuve viendo una película, La Escarla, de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado que le faltaron las dos piernas le dice al otro: él siempre nos dice, estos son los judíos, los asesinos, los traidores, los mancilladores de la historia, hay que matarlos, liquidarlos. No era cierto. Los únicos que querían aprovecharse de ellos eran ellos mismos con la falsedad. Había que tener un chivo expiatorio para que todo estallara. Qué mejor dicho por Joseph Goebbels. No hay más nadie que relatara la falsedad. No era Hitler, era Joseph Goebbels que creó y sembró la falsedad. Gracias, profesor. No, gracias a usted por su aporte y por traernos ese ejemplo de cómo influyendo con cierta de cómo con información falsa se llegan a consecuencias tan graves. Por eso es que es tan importante el aprendizaje. Gracias, saludos a ti también, un abrazo, las extraño a todas por allá en Interloyón, definitivamente. Un día, cuando se acabe esto de la pandemia, voy para allá y me bebo un café con ustedes. Tenemos a la doctora Solange. Sí, muy buen día a todos y gracias por la conferencia. Mi área es ciencias y un poquito más física, química física, o sea que estoy absorta, ¿verdad?, en un área de un método científico y crecí, ¿verdad?, me eduqué así. Partió de la premisa de que estamos conectados. Facebook menciona un montón de cosas, ¿verdad? Inclusive aquí Instagram, todo lo que los estudiantes están metidos. Mi pregunta está enmarcada en, bueno, es como una antítesis que tengo en la cabeza entre por qué tenemos que estar conectados y si no estamos conectados estaríamos fuera. No estaríamos en esa educados. Ese es como mi pensamiento, ¿verdad? Mi análisis de tu conferencia, muy buena. Gracias. Gracias a usted, doctora, y excelente aporte. Y creo que es una pregunta que es la primera vez que me hacen la pregunta.
y tengo que pensar bien la contestación. Y es una pregunta que nos deberíamos de plantear todas y todos. ¿Por qué tenemos que vivir hiperconectados? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar, verdad? Yo, por ejemplo, que cuando di el ejemplo al principio del taller, aquí solamente en mi oficina estoy tan hiperconectado que tengo el teléfono, el reloj, una laptop, un iPad y la computadora, más el teléfono, que no para de sonar, lo que pasa es que lo desconecté. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que vivir hiperconectados? ¿Qué técnicas podemos utilizar? ¿O qué iniciativas? ¿Cómo desde la biblioteca podemos enseñar a los estudiantes a que quizás no hace falta tener tanto acceso a la tecnología? Más bien lo que hace falta tener son las competencias para poder evaluar la información, ¿verdad? Más allá de estar hiperconectados, ¿verdad? ¿Cuál es la información que yo voy a consumir? Yo tengo el criterio de saber qué información yo voy a, de elegir qué información yo voy a consumir, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está la respuesta. Yo, sin más que decirle, más que honrado de que se hayan conectado tantas personas. Hilda, saludos, un abrazo, Hilda. Hilda, compañera, colega de allá de Bayamón también. Saben que estoy a su orden aquí en Sagrado. Y para lo que necesiten, ¿verdad? Aquí en Sagrado estamos a sus órdenes siempre. Y una vez más, gracias a la Biblioteca Vaquera por esta alianza que ocurrió hoy. Estamos más que prestos para colaborar juntas y juntos en cualquier proyecto. Voluntario. Bien voluntario, esto es bien voluntario. Yo quiero que sepan que esto es súper voluntario. Aquí no me dijeron, mira, el 29 va a dar un taller de fake news en la biblioteca. Eso no pasó. Quería comentarle a la doctora Solange, ayer, justo en este congreso que estaba en la UNAM, hablábamos del Homo electricus, o sea, y cómo ahora, si no estamos conectados, no existimos. Les pongo el concepto exacto ahorita, incluso lo tengo en mi presentación. Y es un concepto que se está trabajando ahora, ¿verdad? En lo que es la literatura científica. Existo en la medida en que estoy conectado y presente. Y es bien interesante, ¿verdad? Nosotros trajimos hace poco a la doctora Sneyanka Penkova a darle un taller a la facultad, ¿verdad? Sobre publicación de artículos de investigación. Y su taller se llamaba Publish or Perish. ¿Verdad? Y o sea, si no publicas, pues no estás en la academia, no existes. Así que mucho de esto tiene que ver bueno, debemos estar tan expuestos, pero tampoco podemos desligarnos, porque esa es la realidad, ese es en el mundo en el que estamos viviendo. Así que es como hacer ese balance, y como dice Alejandro, en la medida en que crece el acceso a la información y esa disponibilidad a la información, pues nos hacemos más imprescindibles. Porque separar ese grano de la paja. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Pues darles esas herramientas a los estudiantes es lo que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Así que si alguien pues quisiera hacer otro comentario, si no, pues nos despedimos. Gracias por haber estado aquí. Todavía tenemos 54 personas. Yo quiero agradecer. Yo quiero agradecer a Alejandro primero porque por fin se dio la actividad. Yo quiero agradecer a todas estas personas que han estado apoyando la iniciativa de los Biblioviernes. Esto es muy importante porque surge para crear ese lazo con nuestra comunidad en tiempos de pandemia y acercar la biblioteca a sus entornos. Los comentarios y los elogios a la presentación de hoy, al taller, Alejandro, han sido excelentes y ganas por la milla clásica. Esto ha sido apoteósico porque aquí todo el mundo estuvo conectado en todo momento y la participación fluyó de una manera increíble. Este ha sido uno de los webinars donde más participación ha habido de nuestra gente que nos acompaña, que saca un viernes, un ratito por la mañana para estar con nosotros.
Estamos muy agradecidos personalmente. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Siempre. Sabemos que, ¿verdad? Fue así, bien voluntario. Casi lo teníamos amenazado al pobre horno. Pero la participación marcó la diferencia. Yo tengo esperanzas de que en el día de hoy todo el mundo tenga este concepto y esté más consciente de que esto existe y que nos puede perjudicar en la toma de decisiones. Gracias, Ale. Tenías público desde Argentina, tenías público de todo Puerto Rico. Es, como dice Natalie, es un tema bien propicio a lo que estamos viviendo día a día. De mi parte, agradecida desde la Biblioteca Vaquera, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, las gracias por todo. Saludos y que tengan buen día. Chao. Bye. Nos vemos. Voy a apagar la grabación. Mira cómo he aprendido.